Buenos días a todos, a todas. Buenos días. Buenos Hola, Buenos días. buenos días. días. Buenos Buenos días. días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días, profesor. Buenos días. Ya, profesor. Bueno, vamos a hacer un pequeño resumen de lo que estuvimos hablando en la clase de ayer. Hablamos principalmente de la historia que había tenido la minería acá en Chile, em, la importancia de las grandes cantidades de minerales que exporta Chile a nivel mundial, siendo el cobre el número uno y el molibdeno estamos en el tercer lugar, ¿verdad? Hablamos un poquito de algunas instituciones fiscalizadoras que logran regular todo lo que son los aspectos, las normativas y las leyes que deben cumplir los proyectos mineros para establecerse acá en el país. Hablamos un poquito del proceso minero, que partíamos, ¿verdad?, con la exploración, buscar dónde estaban los materiales, los minerales que a nosotros nos interesan. Vimos que se dividían en dos, sulfuro y óxido, y dependiendo de ello, era el tipo de minería que se iba a ejecutar, ya sea eh, por medio de túneles, ¿verdad?, en interior mina, o a cielo o rajo abierto. Vimos el proceso de la extracción, que se hacía por medio de explosivos tanto en la superficie como en interior mina. Vimos el proceso de chancado, donde se buscaba reducir em, lo que son las dimensiones de las rocas para poder separar de una manera mucho más fácil el cobre, para pasar por una etapa mucho más fina de molido, que es la etapa de molienda. Clasificamos también los Profe, distintos, ¿sí? una consulta, disculpe por interrumpir. Quería preguntarle sobre la diferencia del material del sulfuro y el óxido. ¿Cuál es la diferencia esa? O sea, se hacen por distintas temperaturas, pero ¿para qué sirve cada una? ¿La función? Claro. Principalmente la diferencia que hay es en el lugar donde se encuentran en el subsuelo de la Tierra, debido a distintas temperaturas eh, que son producidas por lo general debido al contacto que hubo hace mucho tiempo entre el magma a altas temperaturas y el suelo. Se forman distintos tipos de componentes químicos, hay aleaciones, los distintos metales y minerales, producto de la gran temperatura, alcanzan su punto de fusión y se mezclan con otros. Entonces, las rocas no siempre tienen un solo mineral. Es por eso, porque se fusionan entre todos debido al contacto que tuvieron en algún punto de la historia, tuvieron contacto con grandes cantidades de temperatura y de magma. La principal diferencia es el nivel de la Tierra, el nivel del subsuelo en el cual se forman. Y eso le da sus características. Los sulfuros están en capas más internas, donde se requiere o hubo mucha más temperatura, y los óxidos se forman en capas superiores, donde igual hubo temperatura. Sin embargo, no fue tan grande porque el contacto no fue tan directo con el magma en su tiempo. Entonces nosotros lo diferenciamos principalmente debido a la profundidad en la que estos minerales se encuentran. Esa es la diferencia de grandes rasgos. Y Pero la eso acompañado a principal, la electricidad tiene algo que ver, ¿o no? ¿con qué, perdón? Acompañado con la electricidad, alguna de esos componentes, la diferencia, Con la electricidad no entra tanto en ¿sí? temas de eléctrico, estimado. Más que nada, bueno, si nos vamos a los minerales, cada mineral por tabla y dependiendo de su elemento periódico, obviamente va a tener distintos tipos de conductividad eléctrica y térmica, pero sin embargo esto más bien del área química. Es la diferencia química del cómo se forman estos elementos. Ah, ya, profe, muchas gracias. Ni un problema, estimado. Hablamos también de el proceso más fino de molienda, donde se busca reducir aún más el tamaño de el material rocoso que nosotros extraemos, ¿verdad? Definimos los distintos tipos de molinos que había. Vimos el proceso de flotación, ya un poco más específico, donde se añaden distintos tipos de reactivos y elementos que nos ayudan de una manera mucho más
especializada el poder extraer todo este tipo de minerales que a nosotros nos interesan. Procesos de fundición, donde ya empezamos a aumentar mucho más la pureza del material con el que estamos trabajando, que trabaja a altas temperaturas este proceso. Y por último vimos lo que es la electrorefinación, que ya es como el último proceso donde se afina mucho más el porcentaje de pureza que tienen estos cátodos que nosotros producimos acá en el país. Y algunas de las aplicaciones también que nosotros podemos encontrar para el mineral de cobre. El día de hoy vamos a hablar un poco de lo que viene siendo la Ley 16744. Me imagino que si han tenido algún tipo de experiencia laboral o han trabajado, habrán escuchado alguna vez de esta ley. ¿Alguien conoce esta ley? ¿Sabe a qué se refiere o qué involucra esta ley? 16744. ¿La habrán escuchado? ¿La habrán visto? Creo que es sobre los accidentes de trabajo y enfermedades en el accidente laboral y todo eso, ¿o no? Precisamente, estimado. Como usted dice, el nombre de esta ley es el Seguro Social contra riesgos de accidentes del trabajo y las enfermedades profesionales. Buenos días. Buenos días. Es un seguro de salud, el cual se encarga de dar a los trabajadores y otorgar todo lo que son las prestaciones médicas, económicas, a los trabajadores que se vean envueltos o que sufran algún tipo de accidente de trabajo o también que contraigan, debido a sus labores, una enfermedad profesional. Además, también otorga prestaciones que son más preventivas para evitar que esto suceda en los lugares de trabajo, y este seguro es de carácter obligatorio para todo empleador. Todas las personas que están con un contrato de trabajo están bajo el amparo de esta ley 16744. Los principales objetivos que tiene esta ley es de prevenir con el propósito de evitar que ocurran todos estos accidentes laborales o se vaya a contraer algún tipo de enfermedad profesional. En caso de que no podamos prevenir y por a veces motivo ocurra un accidente o suframos de algún tipo de enfermedad profesional, nos va a otorgar lo que son prestaciones médicas, la atención médica, ¿para qué? Para así poder restituir al trabajador en lo posible con toda su capacidad de trabajo o en todas sus condiciones. También nos otorga prestaciones económicas que buscan reparar esta pérdida de ganancia laboral en caso de que no podamos ejecutar nuestras labores de la misma forma que antes. Em, entonces nos dan prestaciones económicas para que nos podamos solventar durante el tiempo en que no podemos realizar nuestras funciones. Tiene la tarea de rehabilitar al trabajador para devolverlo en toda o parte de su capacidad de ganancia. En caso de que no se pueda recuperar completamente, eh, tiene la obligación de rehabilitar al trabajador y también de reeducar. ¿Para qué? Para darle posibilidades de desempeñar un nuevo oficio o profesión considerando su capacidad actual luego de un accidente o una enfermedad de trabajo. Es decir, reeduca al trabajador para que no, para que siga pudiendo ejecutar labores y obteniendo algún ingreso económico y busca reubicarlo en alguna otra área, algún otro sector en que pueda seguir desempeñando sus funciones dentro de la empresa. A lo mejor no haciendo lo mismo que solía hacer, pero en alguna labor similar, alguna labor que con sus capacidades pueda continuar haciendo.
Y ahora vamos a lo que es un accidente de trabajo. Por definición, es toda lesión que una persona sufra a causa o con ocasión de trabajo y que potencialmente, dependiendo del nivel de peligro que tenga, puede producir cierto tipo de incapacidad o inclusive de la muerte. Para que una lesión sea considerada un accidente de trabajo, tiene que tener relación directa, es decir, que sea a causa del trabajo, o relación indirecta con ocasión, con la actividad laboral que se esté desempeñando. ¿Alguien sabe la diferencia entre un accidente del trabajo que sea a causa y con ocasión de trabajo? ¿Qué se le ocurre? ¿Cuál puede ser la diferencia entre un accidente a causa y otro con ocasión? Quizás el de causa es el que pasa en el trabajo y el que en ocasión puede ser el accidente de trayecto, que no es algo que está como premeditado, una cosa así. Ya, el primero sí, el accidente de trayecto cae dentro de otro tipo de accidente. El accidente de trabajo pasa en el lugar en que estamos desempeñando nuestras funciones. Por ejemplo, si tenemos un carpintero y está cortando con una sierra manual y se pasa a llevar el dedo, ese tipo de accidente sería un accidente a causa del trabajo. ¿Por qué? Porque el trabajador se accidentó mientras él estaba desarrollando sus funciones, o sea, su pega es hacer de carpintero y estaba cortando madera. Entonces se pasó a llevar el dedo, él estaba realizando sus funciones para las cuales fue contratado y sufrió un accidente. Eso sería una causa directa. Sin embargo, si el mismo trabajador, el mismo carpintero, en su pausa durante el día se está dirigiendo al baño, por ejemplo, y se tropieza, se cae, se tuerce un tobillo, eso también es un accidente laboral porque ocurre en el lugar de trabajo, pero sin embargo no estaba desempeñando sus funciones de carpintería, por lo cual es un accidente con ocasión de trabajo. Entonces la principal diferencia es que el accidente a causa sucede cuando nosotros estamos haciendo el rol por el cual nos están contratando, por el cual nos están pagando. Sin embargo, un accidente con ocasión sucede en nuestro lugar de trabajo, pero durante un momento del día en el que nosotros no estamos realizando nuestras labores por las cuales somos contratados. Si estamos almorzando en un casino, por ejemplo, y no sé, nos cae algo en el pie, nos cortamos un dedo, estamos almorzando, esas no son nuestras funciones laborales, pero se considera un accidente de trabajo porque precisamente ocurre en nuestro lugar de trabajo. ¿Se comprende la diferencia entre las dos? Sí, Sí, Perfecto. disculpa profe. disculpa una Profe. consulta. ¿Sí? Sí, profe. En caso de que una persona llegue a fallecer en una ocasión de trabajo, ¿qué pasaría? Ahí entra de la mano lo que son las indemnizaciones y obviamente todos los seguros que pueda tener el trabajador. Y eso entra dentro de lo que son las prestaciones económicas, que también están dentro del amparo de la ley 16744. Vale, Y gracias. obviamente el que va a recibir las prestaciones económicas no va a ser el trabajador, sino que va a ser la familia o la persona directa que él haya puesto en todos los seguros que tiene que firmar, que son los que van a recibir finalmente todas las prestaciones económicas. Si yo pongo un familiar directo, pongo a mi Profe, hermano y me pasa algo a mí, eso, las prestaciones económicas, el dinero le va a llegar a mi hermano. Entonces, a causa sería, por ejemplo, haciendo el trabajo y en ocasión sería, por ejemplo, dentro del trabajo sin hacer el trabajo. Exactamente. Si soy eléctrico, estoy revisando un panel y hago un cortocircuito, me da un arc flash, ahí estoy desarrollando mis funciones, estoy revisando un panel eléctrico y me da la corriente, es a causa del trabajo. Si yo estoy simplemente caminando, me estoy dirigiendo a otro lugar,
y me cae algo encima, o no sé, estoy rellenando documentos y pasa algún vehículo y me pasa a llevar. Esos son con ocasión, porque yo no estoy desempeñando mis funciones por las cuales me están pagando. No estoy desempeñando o no estoy ejerciendo mi cargo en mi área de trabajo. Profe, y si es a la larga de tu trabajo, ¿cómo es? Como por ejemplo la silicosis, que eso da a la larga. Eso entra de lo que son las enfermedades profesionales. Tenemos dos cosas. Tenemos los accidentes laborales y las enfermedades profesionales, que son dos cosas distintas que ahora las vamos a hablar en un ratito. Por ejemplo, aquí este caballero, supongamos que su tarea era transportar estas cajas y sufre un accidente, se tropieza, se cayó, cualquier cosa, sería un accidente a causa, sigue siendo un accidente laboral, porque estaba desempeñando sus funciones. Sus funciones eran transportar estas cajas. Todo un accidente, entonces se considera un accidente con causa directa. Lo mismo, por ejemplo, si otra persona estaba transitando y mientras se dirigía de un lugar a otro, fue pasada a llevar por un equipo, ese es un accidente a causa, porque esa persona, supongamos que su labor no tenía nada que ver con lo que estaba sucediendo ahí, fue pasada a llevar por otro equipo, es un accidente de causa indirecta o con ocasión de trabajo, que también se le llama. Y ahora vamos a ver el segundo tipo de accidente que tenemos, que es un accidente de trayecto, como mencionó alguien por ahí hace un momento. Este tipo de accidentes ocurren, como dice su nombre, en el trayecto directo, ya sea de ida o de regreso entre la habitación y el lugar de trabajo. ¿Qué quiere decir entre la habitación? Se refiere a habitación al lugar en el cual nosotros pernoctamos, el lugar en el cual nosotros dormimos. O sea, si yo no me quedo en mi casa y me estoy quedando en un campamento minero, mi habitación va a ser considerada mi campamento minero, porque ahí yo voy a dormir. Es el lugar en el cual yo me quedo a dormir, es considerado el punto de referencia, y el otro punto de referencia va a ser considerado mi lugar de trabajo. Si yo salí del trabajo y me fui a la casa de un amigo, me quedé ahí, ese también va a ser considerado el punto o la habitación para tomar lo que fue el accidente de trayecto. El lugar donde yo me quedo a dormir es considerado mi habitación. Y este accidente de trayecto son los accidentes que ocurren mientras yo me estoy trasladando de mi habitación hacia mi lugar de trabajo. También, por ejemplo, si nosotros almorzamos en un lugar distinto a nuestro lugar de trabajo, también puede ser considerado y cae dentro de lo que es un accidente laboral, un accidente de trayecto. También son accidentes de trayecto los que sufren los trabajadores cuando se desplazan entre dos lugares de trabajo de distintos empleadores. Si yo salgo de un trabajo A y me voy dirigiendo hacia un trabajo B y me pasa algo entre medio, también es considerado un accidente de trayecto. En este caso, el que va a ser encargado de hacer cumplir la ley y otorgar todas las prestaciones necesarias va a ser el empleador, la empresa, hacia donde yo me estaba dirigiendo. O sea, si yo salgo de un trabajo A, me estoy dirigiendo a un trabajo B y me pasa algo entre medio, el responsable de hacerse cargo de todas las prestaciones médicas y de cumplir con lo que exige esta ley va a ser el trabajo B, el trabajo hacia el cual yo me estaba dirigiendo cuando sufrí el accidente. ¿Se entiende la diferencia? ¿O qué es un accidente de trayecto? Sí, profe. Perfecto.
Por ejemplo, en cualquier momento en que nosotros nos estemos trasladando desde nuestra casa hacia nuestro trabajo, ya sea si ocupamos metro, si vamos en vehículos, si vamos simplemente caminando, nos tropezamos, si tenemos un accidente vehicular o cualquier tipo de accidente ocurra mientras nos trasladamos entre nuestra habitación y nuestro lugar de trabajo, va a ser considerado un accidente de trayecto. Viaje como viaje, si viajo en taxi, si viajo en auto, si viajo en bicicleta, también cae dentro de lo que es un accidente de trayecto. Luego tenemos lo que es una enfermedad profesional. Es toda enfermedad que va a ser causada de una manera directa por el ejercicio de la profesión o el trabajo que realiza una persona y que le vaya a producir cierto tipo de incapacidad o incluso a largo tiempo la muerte. Una enfermedad profesional es toda aquella enfermedad que yo genero o que me da que tiene directa relación con el ambiente y mi entorno laboral, que tiene relación con las condiciones a las cuales yo estoy expuesto como trabajador en un lugar de trabajo. Por ejemplo, uno bien conocido en el ámbito del cual estamos hablando, de la minería, es bien conocido por la silicosis, como mencionaban ahí anteriormente. Esto ocurre, obviamente, porque el polvo sílice que sale de todo el material rocoso que contiene mineral se va directamente a nuestros pulmones y el sílice es bastante pequeño. Las partículas que nos afectan a nosotros son bastante pequeñas, no son visibles a simple vista. Cuando nosotros respiramos estas pequeñas partículas, es como si respiráramos pequeños pedacitos de vidrio. Estos van dañando y van cortando, haciendo microfisuras en nuestros pulmones. Como nosotros regeneramos, si nosotros nos hacemos una herida en el brazo, se nos va a cicatrizar, el pulmón también cicatriza. Sin embargo, después de que sufrimos una herida con el sílice en nuestros pulmones, al volver a cicatrizar el pulmón, se va poniendo más duro, va perdiendo su elasticidad y el pulmón necesita una elasticidad para poder expandirse y contraerse. Entonces, con el paso del tiempo, al ir respirando el sílice, se nos van a ir haciendo pequeñas heridas en el pulmón y el pulmón obviamente va a ir cicatrizando. Pero a medida que cicatriza, va a ir perdiendo su flexibilidad y su capacidad de expandirse y de contraerse. Por lo cual, eso es lo que nos genera la enfermedad de la silicosis, que perdemos la elasticidad y la capacidad de nuestros pulmones de expandirse y de contraerse, por lo cual tenemos problemas respiratorios. Y esa es una enfermedad profesional em, que podríamos llegar a tener en un entorno minero, ya que nos vemos expuestos a este polvo sílice. ¿Alguien me puede dar otro ejemplo que se le ocurra de una enfermedad profesional en algún otro ámbito, no El solamente minero? problema, profe, el problema auditivo, ¿no? Exactamente, la hipoacusia o el problema auditivo, cuando nos vemos, cuando estamos en un entorno laboral en el cual tenemos altas cantidades de decibeles, altas cantidades de ruido, y con el paso del tiempo empezamos a perder o a sufrir una pérdida en nuestra capacidad auditiva. ¿Qué otra enfermedad profesional podríamos llegar a desarrollar? La dermatitis puede ser. Ya, perfecto. Si nos vemos expuestos a algún tipo de contaminante químico, algún tipo de sustancia que entre directamente en contacto con nuestra piel, también podríamos sufrir un tipo de enfermedad a nuestra piel, ¿verdad? Entonces, dependiendo de las condiciones laborales y las condiciones a las que yo me vea expuesto como trabajador, son distintas las enfermedades profesionales que yo puedo desarrollar con el paso del tiempo. Igual pueden sufrir intoxicaciones, ¿o no? También pueden ser intoxicaciones, ¿sí? Y vemos una imagen
Por ejemplo, de una persona que empieza a tener problemas en los pulmones, del producto de la silicosis. También, por ejemplo, antiguamente, cuando los profesores escribían mucho en las pizarras, también empezaban a sufrir problemas de tendinitis y todo ese tipo de problemas de ligamento, debido a que escribían muchas horas en la pizarra, y eso también se consideraba una enfermedad profesional. Aquí tenemos un ejemplo. Un trabajador de la construcción está realizando labores en una estructura elevada sin el uso adecuado de arnés de seguridad. Al dar un paso en falso, cae de una altura de 3 metros y sufre múltiples fracturas. ¿Qué fue lo que salió mal aquí y qué se debió haber hecho? ¿A quién se le ocurre? Debió haber usado la EPP. Debió haber usado lo que son el EPP, ¿cierto? Sus elementos de protección personal. Otro caso, una No, pero secretaria, ¿sí? por ejemplo, en ese caso, si que está en altura alta, no está comando los PP, sufre el accidente y queda grave, eso ya lo tendría que costearlo él o lo tendría que costear la empresa, porque fue error de él, po. Sí. Independiente de que sea a partir de una negligencia del trabajador, la ley lo que ampara es la seguridad del trabajador, por lo cual igual va a seguir estando amparado por la ley y va a tener que ser trasladado al centro médico y va a tener que tener todas las prestaciones médicas y todas las prestaciones que otorga la ley. La ley en este caso favoriza a la seguridad y a la salud del trabajador, por lo cual si fue negligencia o no, eso se ve después, pero en primera instancia la ley actúa y se hace efectiva, por lo cual el trabajador tiene que recibir toda la asistencia que indica esta ley. Ya si fue negligencia después o no, se hace una evaluación, se detecta si es que tenían cámara y vieron que esto sucedió por culpa del trabajador, y ahí pueden tomar sanciones, el trabajador puede perder su pega, pueden comenzar acciones legales. Sin embargo, la ley prioriza la seguridad y la salud del trabajador. Por ejemplo, una secretaria realiza sus tareas de digitación intensiva durante largas horas, sin pausa ni una correcta postura, y comienza a experimentar dolor en la muñeca. Después se le detecta tendinitis. Esto también puede ser considerado una enfermedad profesional, ya que está realizando sus labores por extensas jornadas y sufre a causa de ello un problema en su muñeca. Un electricista se encuentra reparando un sistema eléctrico sin haber desconectado la alimentación del panel y debido a un descuido recibe una descarga eléctrica que le causa quemaduras graves. ¿Qué pasó aquí? ¿Cuál fue el error que se debía haber hecho? Bloquear antes de manipular. Precisamente, el bloqueo. ¿Qué más se pudo haber hecho? Confirmar con el sector si que estaba dando electricidad o si que estaba desconectado. Comprobar la energía cero, ¿verdad? Si nosotros bloqueamos algo y no debería tener energía, antes de llegar y meterlo en mano, nosotros comprobamos que efectivamente no tenga energía. Hacemos la comprobación de energía cero, porque pueden quedar energías residuales también, dependiendo del sistema con el que estemos trabajando. Y obviamente hacer el Y, correcto bloqueo del equipo para evitar que alguien vaya a dar la energía mientras nosotros estamos metidos ahí en el tablero. Y si es que tenemos que trabajar, profe, ¿sí? y lo otro también es corroborar con el operador planta para rectificar la energía cero del equipo. Exactamente. En minería, si estamos trabajando en alguna planta, por ejemplo, tenemos que llamar al CP o a la sala de control y verificar que efectivamente la energía esté desconectada, el equipo no esté en movimiento y nadie pueda activar o subir nuevamente lo que son los breakers o la alimentación de ese.
equipo que nosotros estemos revisando. Entonces tenemos que corroborar, siempre asegurarnos si es que debemos trabajar con energía de cero, asegurarnos de que efectivamente no hay energía, que no quede energía residual y siempre comprobar y medir eh, con un tester, con un comprobador de corriente, con lo que tengamos a mano, y comprobar que no haya energía y asegurarnos por todos los medios que nosotros tengamos de que no nos vaya a pasar algún tipo de accidente. Y obviamente ocupar todos nuestros implementos de seguridad que tengan que ser aislantes e ignífugos en el caso de los electricidad. Otro trabajador de una empresa de procesamiento de alimentos está operando una máquina cortadora. Durante la operación, su mano queda atrapada en la máquina debido a la falta de una protección de seguridad en la máquina. Por ende, sufre un corte profundo en su brazo. ¿Qué sucedió aquí en este ejemplo? ¿Y qué se debió haber hecho? ¿Cuál fue el error de ¿No este verificó trabajador? que tuviera energía cero la máquina? No es necesariamente el caso, Enfocar- ya que él necesita que la máquina esté funcionando para cortar los alimentos. Enfocarse en lo que No estaba haciendo. verificó, no Ya, verificó la protección de seguridad de la máquina. perfecto. Obviamente, enfocarse y estar concentrado en lo que estamos haciendo. Y aquí dice que a la máquina le faltaba una protección. O sea que el trabajador, o son dos cosas, o no verificó que la máquina tuviera todas sus protecciones, que la máquina estuviera en condiciones para realizar la pega, o se dio cuenta que le faltaba la protección y aún así decidió hacer el trabajo. ¿Alguien aquí ha tenido algún tipo de accidente o ha conocido a alguien que haya sufrido algún accidente laboral? ¿Algún amigo, algún familiar? Un amigo le dio silicosis. Silicosis. ¿Lleva bastante tiempo trabajando en minería? Sí, profe, ya lleva 5 años ya y como trabajaba en el chancado, le dio silicosis, así que lo mandaron para otra área. Me decía que sentía que los pulmones como tiran, como tuvieran barro o algo así. Ya. 5 años igual es poco. Em, Eso bueno, quiere y hay, decir que la persona no usaba su respirador como corresponde. exactamente. Correcto, no, claro, no utilizaba el respirador, no lo utilizaba casi, se lo quitaba cada rato. Sí, porque, claro, para que dé silicosis, 5 años es bastante poco tiempo, por lo cual da a entender que obviamente no estaba utilizando sus implementos de seguridad y su trompo, ¿verdad? Su respirador. Por eso es que es bastante importante en todas nuestras labores y en todo sector minero siempre ocupar lo que es la trompa o el respirador, con los filtros correspondientes y todos nuestros implementos de seguridad. Si el trabajador o su amigo ahí hubiera utilizado su respirador, posiblemente no tendría casi nada en los pulmones y podría haber estado muchos más años ahí en el sector de Chancado, que es un sector que se genera bastante polvo, el suelo está completamente lleno, a veces es difícil hasta caminar, por lo cual es precisamente el sector de Chancado donde más se necesita utilizar el respirador, ya que estamos rodeados de sílice. Pero me consulta esa máquina que se va ahí para que lo que es. Esta máquina es una máquina de, bueno, se puede ver en la imagen que se utiliza para cortar carne. No sé exactamente qué tipo de máquina en la industria de alimentos será o el nombre, pero se utiliza para cortar carne por lo que podemos apreciar en la imagen. Otro ejemplo, un trabajador se dirige a su trabajo en bicicleta y sufre un accidente de tránsito cuando un vehículo no respeta un señalizamiento. Aquí también recalcar que cuando vamos a nuestro lugar de trabajo siempre estar atento a todo nuestro entorno, no confiarse
no confiarse en que todos van a respetar la ley, en que todos van a respetar el semáforo, siempre desconfiar de los autos. Cuando yo voy a cruzar la calle, aunque el semáforo me dé de peatón verde, yo primero observo y veo que los autos se detengan primero antes de comenzar a caminar. No confío en ningún conductor que no sea yo mismo, por lo cual siempre espero unos segundos antes de cruzar. Ojo aquí, por ejemplo, en los pasos de peatones, si nosotros vamos a cruzar con bicicleta, un paso peatonal, un paso de cebra, si nosotros no nos bajamos de la bicicleta y sufrimos algún tipo de accidente, por ley se va a considerar que nosotros también estábamos en un vehículo, por lo cual ahí va a caer la responsabilidad en la persona que haya cometido la imprudencia. Para cruzar un paso peatonal con bicicleta, lo que nosotros siempre debiéramos hacer es bajarnos de la bicicleta y cruzar caminando. Ahí efectivamente nosotros somos contados como un peatón. Sin embargo, si vamos sobre la bicicleta, vamos considerados que estamos manejando un vehículo que va en movimiento, por lo cual las leyes pueden diferir un poco ahí. Sin embargo, si vamos caminando y alguien nos choca, ahí vamos a ser considerados un peatón y vamos a tener la preferencia que tiene el peatón en términos legales. Así que siempre, cuando vayamos a cruzar, tratar de hacerlo caminando, si es que nos vamos dirigiendo en bicicleta y tenemos que cruzar un paso de cebra. Llevo meses pidiendo lentes nuevos, porque con estos no veo nada, pero decidí trabajar sin ellos. Usa tu equipo de protección personal de seguridad. Si no cuentas con él, exígelo. Nosotros te orientamos. Secretaría de Trabajo y Previsión Social, Gobierno de la República. Vamos a ponerlo de nuevo, ver y identificar qué sucede. Llevo meses pidiendo lentes nuevos, porque con estos no veo nada, pero decidí trabajar sin ellos. Usa tu equipo de protección personal de seguridad. Si no cuentas con él, exígelo. Nosotros te orientamos. Secretaría de Trabajo y Previsión Social, Gobierno de la República. ¿Ya cuál fue el problema? ¿Cuál es la situación que vimos aquí en el video recién? Que los EVP, los lentes que le dieron no le servían mucho y como no le servían, decidió trabajar sin ellos. Y al no trabajar sin ellos, sufrió un accidente de trabajo. Exactamente. ¿Qué se debería Exigir haber el cambio hecho? de EPP cuando están ¿Sí? malos. Exigir el EPP cuando está malo ya el EPP, exigir los nuevos. ¿Qué se debería haber cumplido por parte del trabajador y por parte de la empresa también? El trabajador debería haber utilizado su EPP. Es mejor tener puesto un EPP que sacárselo. Muchas veces, sobre todo en ámbitos mineros, se puede comprender que pueden ser un poco, que no sean tan cómodos los elementos o los implementos de seguridad. Sin embargo, están ahí por algo, están ahí para protegernos, ¿verdad? De que sea difícil ver con ellos, es siempre mejor tener puesto el EPP que no tener nada, ya que estamos expuestos directamente. Y hay obviamente una negligencia también por parte de la empresa que debería haber, por norma y por ley, prestarle al trabajador toda la indumentaria que él necesite para efectuar sus labores. Y obviamente si el trabajador ve que tiene un implemento de seguridad defectuoso, que es de vital importancia para ejecutar sus labores, ahí el trabajador en todo momento tiene el derecho a decir no, no puedo hacer este trabajo porque no están las condiciones en las que yo pueda hacer el trabajo de forma segura. La última palabra siempre la tiene el trabajador y siempre tenemos la capacidad
de pausar un trabajo y decir que no, lo cual es bastante importante que nosotros mismos prioricemos nuestra salud, nuestra seguridad, antes de que nos vaya a pasar algo y vayamos a sufrir un accidente por negligencia de nuestro jefe, por negligencia de nuestro empleador. Nosotros tenemos que poner nuestra salud primero ante todo. Take time to take care of your safety and health at work and get home safely to your loved ones. Y ahora, ¿cuál es el mensaje que nos entrega a nosotros este video? ¿Qué nos quiere decir aquí? Pues lo que yo vi, profe, fue agotamiento laboral y que mantienen pendiente de la hora, ¿no? ¿Ya? ¿Qué más pudimos ver en el video? Trabajar las horas que corresponden. Trabajar las horas que corresponde, muy bien. Y que el mensaje que nos entrega, aparte de lo referente a las horas que nos corresponden y todo el exceso de carga laboral, también nos habla un poquito de el tomarnos el tiempo para ejecutar nuestras labores. O sea, no hacer toda nuestra pega y todo el trabajo que tengamos que hacer, sobre todo si es peligroso, apurado. O sea, tomarnos el tiempo de verificar que tengamos las condiciones para hacer la pega, que nuestro equipo esté bien, verificar nuestro entorno para hacer nuestro trabajo sin sufrir algún tipo de accidente. Si ahí el conductor del camión que vimos en el video no le hubieran avisado, o tampoco se hubiera tomado el trabajo de ver hacia los costados, podría haber atropellado a su compañero y podría haber ocurrido algún accidente fatal. Por lo cual el mensaje principal que nos quieren entregar aquí es hacer nuestro trabajo con el debido tiempo que nosotros necesitamos para llevarlo a cabo. El pausar un poquito, el pensar lo que vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer y si están las condiciones para hacerlo. No llegar y hacer el trabajo a tonta y a loca, sino que pausarse un poquito siempre es bueno para ver la tarea que tenemos que realizar, sobre todo si son en áreas industriales donde la cantidad de riesgos que tenemos son bastante altas. Vamos a poner de nuevo para que se vea bien.
¿Qué pasó aquí y por qué ocurrió este accidente? Un trabajador que cayó. Fue porque estaba haciendo trabajo en altura sin los EPP correspondientes. Ya, perfecto. Estaba realizando su trabajo en altura, ¿verdad? Sin utilizar sus EPPs correspondientes, sin utilizar su arnés de seguridad, sin utilizar su SPDC y todos los implementos que necesita para el trabajo en altura. En ámbitos mineros, nosotros consideramos trabajo en altura sobre 1,80 m, ya necesitamos utilizar arnés de seguridad. ¿Qué tipo de accidente es? ¿A causa o con ocasión? ¿Con ocasión? En este caso se considera a causa, ya que el Exacto. trabajador probablemente haya estado desempeñando sus funciones ya sean de trabajar, de transportar algún tipo de material, estaba en sus funciones por las cuales lo contrataron, ¿verdad? Trabajando en altura, en un andamio, por lo cual se consideraría un trabajo a causa directa de sus funciones, que sus labores conllevan el estar trabajando en altura y el estar trabajando en un andamio, sea que haya utilizado su EPP o no. ¿Qué sucedió aquí en esta fundición de metal o de aluminio que podemos ver? Podemos ver un trabajador que está con una maquinaria depositando todo lo que es el metal que va a ser fundido y producto puede haber sido producto de la velocidad con que ingresó el material, eh, que se generó una reacción debido a las distintas temperaturas del metal con la fundición que está ahí, el líquido fundido, que haya generado algún tipo de reacción explosiva en el que el líquido fundido haya saltado. Aquí este trabajador em, debió haberse tomado un poco más de tiempo de verificar si es que la fundición no estaba llena con algún otro tipo de material, si estaba todo bien fundido, y debiera haber estado utilizando todo su EPP y todo el elemento de protección personal que requiere un trabajo en el que se está expuesto a altas temperaturas. Debiera, no se aprecia en la imagen si es que los tiene o no, pero debiera haber estado utilizando todos sus equipos de protección ignífugos, o sea, que soporten altas temperaturas. Y la maquinaria, obviamente, en la imagen no se aprecia muy bien, pero también debiera haber tenido todas las puertas y estar sellada la cabina del trabajador, precisamente porque pueden ocurrir este tipo de accidentes. Ahora, ¿quiénes deben pagar el seguro contra accidentes de trabajo y enfermedades profesionales? El empleador. La entidad empleadora está obligada por la ley 16744
a pagar mensualmente las cotizaciones del seguro por cada trabajador o trabajadora con un contrato de trabajo. Los o las trabajadoras independientes también a honorarios que estén obligados a cotizar por el seguro y todos los trabajadores independientes voluntarios que deseen cotizar de manera voluntaria para el seguro contra accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Trabajadores dependientes del sector privado también, del sector público, estudiantes que realicen trabajo, trabajadores independientes a honorarios y voluntarios y dirigentes sindicales en el ejercicio de sus actividades gremiales. ¿Cuáles son las prestaciones que tiene este seguro? Prestaciones preventivas, que son todas las actividades que tienen como finalidad el evitar que ocurran accidentes laborales o que desarrollemos lo que son las enfermedades profesionales. O sea, es el trabajo previo para evitar, para anteponernos a que ocurra un accidente laboral o una enfermedad profesional. Por ejemplo, cualquier tipo de asesoría que se realice en el lugar de trabajo, en la empresa, cualquier tipo de capacitación que se les dé a los empleados o la incorporación de programas que vayan a contribuir a enfrentar todos los factores de riesgo a los cuales nosotros nos vemos expuestos en nuestro lugar de trabajo. Entonces, estas prestaciones preventivas es, como dice su palabra, prevenir que vayan a ocurrir accidentes o que se vayan a desarrollar enfermedades profesionales, capacitando al trabajador sobre los riesgos a los que él está expuesto en su tarea, enseñándole qué debe hacer, qué elementos debe utilizar, para así evitar que éste vaya a caer en un accidente. Prestaciones de salud o prestaciones médicas son todas las atenciones de salud que, producto de que se haya sufrido un accidente, ya sea de trabajo, de trayecto o una enfermedad profesional, tenga que recibir el trabajador sin costo alguno, hasta lograr su recuperación completa o mientras subsistan los síntomas de las secuelas causadas. Si yo después del accidente estoy 6 meses y tengo que ir a esos 6 meses a rehabilitación, a kinesiología, esto también me lo tiene que entregar el seguro. Prestaciones económicas, las contempladas en la ley y que tienen por objetivo reemplazar la renta del trabajador accidentado o que tenga una enfermedad y que se encuentre durante un periodo de tiempo incapacitado para trabajar, ya sea de forma temporal o de forma permanente. Subsidios, cuando el trabajador pierde su capacidad para trabajar de forma temporal, el trabajador recibe un subsidio diario del 100% de su remuneración imponible, que es el promedio de los 3 meses anteriores a que haya sufrido un accidente. Indemnizaciones. Si la incapacidad de ganancia es igual o superior a un 15% e inferior a un 40%, o sea, su capacidad de trabajar, el trabajador va a recibir de una sola vez una indemnización que va del 1,5 hasta 15 veces el sueldo base, el sueldo que está en el contrato. No incluye todos los bonos que puede recibir el trabajador, los bonos de producción, no, todo esto se basa y se calcula en el sueldo base. Pensiones. Si la disminución de la capacidad de trabajar es mayor o igual al 40 y menor al 70%, va a recibir una pensión mensual equivalente al 35% del sueldo base. Cuando la pérdida permanente de su capacidad es mayor o igual al 70, recibe una pensión mensual del 70%. Y cuando ya el trabajador pierde toda su capacidad de ganancia, o sea, ya no puede trabajar, no puede valerse por sí mismo, o sea, decir, queda inválido, va a recibir una pensión mensual del 100% de su sueldo base. No puede exceder el 140, incluido un incremento por tener cargas familiares.
Ahora vamos a hablar un poquito de lo que son los decretos supremos. ¿Alguien sabe cuál puede ser la diferencia, por ejemplo, entre una ley y un decreto supremo? Un decreto supremo, básicamente y a grandes rasgos, es todo aquel reglamento que dicta directamente el presidente en ejercicio de sus labores. O sea, a diferencia de una ley, un decreto supremo no tiene que pasar por la aprobación de todo el Congreso y todas las cámaras de senadores y diputados. Sin embargo, que solamente este decreto supremo lo promulga el presidente en el ejercicio de sus funciones. La ley tiene que pasar por el Congreso antes de ser aprobada y por un montón de trámites. Sin embargo, los decretos supremos vienen directamente desde el presidente y son un poco más directos en su implementación. Eso es a grandes rasgos la diferencia entre una ley y un decreto supremo. Tenemos un decreto supremo, el decreto supremo número 40, que siempre se abrevia como DS, y especifica las actividades de los departamentos de prevención de riesgos en toda empresa de más de 100 trabajadores, como la unidad que se encarga de planificar, organizar y supervisar las acciones permanentes para el control de riesgos y enfermedades profesionales. En las empresas mineras, industriales o comerciales en las que se ocupe más de 100 trabajadores, es obligatoria que exista un departamento dirigido por un experto en materia. Es obligación en una empresa con más de 100 trabajadores que exista un departamento específico para la prevención de riesgos. Y obviamente tiene que haber un profesional encargado de la materia. Los departamentos de prevención de riesgos deben cumplir con las siguientes acciones: detectar y evaluar riesgos de accidentes y enfermedades profesionales, o sea, verificar en el lugar de trabajo cuáles son las condiciones a las cuales estamos expuestos como trabajador, cuáles son los potenciales accidentes que podríamos tener, los riesgos, qué tan peligroso es la actividad que estamos realizando y cuáles son las enfermedades profesionales que nosotros podríamos desarrollar también. Y en base a ello, ejecutar una acción educativa en prevención de riesgos y promover el adiestramiento de los trabajadores. O sea, primero evalúan cuáles son los riesgos, qué puede pasarle a los trabajadores y en base a ello tienen la obligación de educar a los trabajadores, de decirles cuáles son los accidentes que pueden tener, cuáles son los riesgos que tiene en su tarea y cuáles son las enfermedades que él podría desarrollar. Obviamente, también controlar todos estos riesgos y todas estas probabilidades de accidentes que se encuentren en el sector laboral. Entonces, investiga este departamento de prevención de riesgo, investiga qué puede pasar, qué puede salir mal, qué accidentes podemos tener. Tiene la obligación de informar a los trabajadores para que sean conscientes de los riesgos a los que están expuestos y tomar todas las medidas necesarias para que estos accidentes no ocurran. Asesora también, a lo que vamos a ver en un poquito, en un rato más, a los comités paritarios, asesora a los supervisores y a toda la línea de administración técnica. Obviamente también tiene que llevar registro de toda la información, si es que ha habido accidentes anteriormente, qué ha pasado con ellos y toda una evaluación estadística dentro de sus gestiones. Se obliga a toda empresa a establecer y mantener al día un reglamento interno, un reglamento de higiene y seguridad en el trabajo, cuyo cumplimiento es obligatorio para todos y todas las trabajadoras del lugar y la empresa deberá entregar a todos y cada uno de los trabajadores un ejemplar de este reglamento de higiene y seguridad gratuitamente a cada trabajador. Por lo general, le entregan un librito con todas las reglas que tiene la empresa. Es importante que nosotros también nos demos el tiempo de leer estos reglamentos. Y tenemos luego el Decreto Supremo número 54,
que establece que en toda empresa, en toda faena, sucursal o agencia en la que trabajen más de 25 personas, se deben formar lo que se conoce como comités paritarios de higiene y seguridad. Estos comités son un organismo técnico de participación entre la empresa y los trabajadores a fin de detectar y evaluar los riesgos de accidentes o enfermedades profesionales que nosotros tengamos en nuestra empresa. Sus principales funciones son las de asesorar e instruir a todos los trabajadores la correcta utilización de sus EPPs, de sus elementos de protección personal, informar a los trabajadores y educarlos también, vigilar el cumplimiento tanto por parte de la empresa como de los trabajadores, que se estén cumpliendo todas las reglas y normativas de prevención, de higiene y de seguridad. Y también un rol que cumplen ellos es investigar las causas de los accidentes de trabajo y las causas de las enfermedades profesionales que se vayan a producir en la empresa. Si hay algún accidente, ellos también forman parte de, de los encargados de investigar por qué ocurrió el accidente, fueron los factores que fallaron, que dieron cabida a este accidente y qué medidas de control debemos tomar. También deciden si es que este accidente u enfermedad se debió a una negligencia del trabajador o simplemente fue debido a circunstancias que estaban más allá del trabajador. Indican también este comité eh, adopción de todas las medidas de higiene y seguridad que sirvan para el control de riesgos eh, y promueve también la realización de cursos de adiestramiento a todos los profesionales y los trabajadores. ¿Alguna duda hasta el momento sobre la ley, sobre qué son los accidentes, la diferencia? No, profe. ¿Se No, entendió profe, cuáles son ninguna las...? duda. Perfecto. Entonces ahora vamos a pasar a hablar un poquito de lo que son EPPs, accidentes y herramientas. ¿Quién me puede decir cuál es el objetivo de los EPPs? Proteger al trabajador. Proteger al trabajador frente a los accidentes, ¿verdad? Protegerlo frente a agresiones físicas, químicas o biológicas que se puedan presentar durante el desempeño de su actividad laboral. Estos EPPs, que es la abreviatura de elementos de protección personal, son dispositivos de uso individual destinados a proteger la salud y la integridad física del trabajador. La función del equipo eh, no es de reducir el riesgo o el peligro, sino de reducir al mínimo las posibles consecuencias. Es decir, el uso de EPP no va a disminuir que haya un riesgo de que ocurra un accidente, no va a reducir el peligro que existe. El riesgo y el peligro de que ocurra algo siempre va a estar presente. Sin embargo, el EPP lo que hace es minimizar cualquier posible consecuencia en caso de que ocurra un accidente o minimizar las consecuencias de una enfermedad profesional que nosotros podamos desarrollar. Es como un chaleco antibalas, es un elemento que amortigua las consecuencias que nos pueda generar el sufrir un accidente. Si yo uso un casco, el casco no va a disminuir la posibilidad de que me caiga algo en la cabeza. Sin embargo, va a reducir el daño que me pueda causar en caso de que algo me caiga en la cabeza. Esa es la principal función de lo que son los elementos de protección personal. Obviamente, dependiendo de las distintas labores que nosotros vayamos a ejecutar, existen clasificaciones
que dependen del grado de protección que los EPP nos pueden ofrecer. Existen EPPs de protección parcial que solamente protegen determinadas y específicas zonas del cuerpo, ya sean cascos, guantes o calzado, y EPPs de protección integral, que protegen al individuo sin especificar mucho una zona en concreto, como pueden ser traje ignífugo, eh, SPDC, dispositivo anticaídas, etcétera. Podemos ver en la imagen los elementos de protección personal más comunes que se utilizan de manera transversal en las industrias. Las principales protecciones que tenemos de protección de la cabeza, ¿no es cierto? Los cascos, las gafas, los anteojos que nosotros utilizamos para proteger la vista. Importante también la protección auditiva, sobre todo en ámbitos industriales donde estamos expuestos, ¿verdad?, a grandes cantidades de ruido. Pantalones de seguridad que sean gruesos y acorde a las labores que vamos a realizar. El calzado, los zapatos de seguridad, arnés, guantes y un chaleco visor de seguridad industrial. ¿Por qué un chaleco visor o un chaleco reflectante es considerado un EPP? ¿Por qué se considera un EPP también un chaleco reflectante? O cualquier elemento reflectante que nosotros utilicemos. Para tener la visualidad donde está el trabajador y para cualquier cosa, un auto o algo, ves dónde está, ¿no? Exactamente, nos hace visibles ante todas las otras personas o todos los otros equipos, por lo cual también nos brinda una protección y también está minimizando eh, las posibles causas que nosotros podamos tener de un accidente. Nos hace visible ante los demás, está diciendo a los demás, aquí estamos, tengan cuidado, por lo cual también se considera un elemento preventivo de seguridad, un elemento de protección personal. Para los cumplimientos de las exigencias en términos de salud y seguridad, se pueden clasificar equipos en tres categorías. La primera son los equipos destinados a proteger a los usuarios de riesgos que son más mínimos. La categoría 2 son equipos que nos protegen contra riesgos de grado mediano o un poco elevado. Y la categoría 3 son los equipos que nos protegen contra riesgos que pueden tener consecuencias mortales o irreversibles. ¿Alguien me puede dar un ejemplo de algún EPP que caiga en la categoría 1, que nos proteja contra riesgos mínimos o riesgos bajos? Por ejemplo, los bototos de seguridad, por si es que te llega a caer algo pesado en los pies, Ya, para que no te perfecto. reviente un dedo o algo así. Un zapato de seguridad caería dentro de la primera categoría. Sí, perfecto. El el casco por si trabajamos en altura o en espacio confinado. El casco, ¿verdad? También nos protege contra riesgos de que nos caiga algo en la cabeza o de algún golpe. De categoría media, ¿qué se le ocurre que pueda caer en la categoría 2? Los guantes, por si es que pasa la corriente para que no llegue la corriente directa a las manos. Ya, un guante específico, ¿verdad? Un guante dieléctrico, muy bien. Sí, los guantes eléctricos. También los guantes ignífugos que podríamos tener en los electricistas, que soporten la alta temperatura o las personas que trabajan con trabajo en caliente, algún equipo ignífugo, alguna manta de cuero, algún bototo, zapatos que tienen una suela de cuero que protege el empeine también. Y en categoría 3, Las ¿qué se le camisas que ocurre? protejan los brazos. Ya, también, sí. En la última categoría, ¿qué se nos puede ocurrir ahí? ¿Les protegen La contra? protección auditiva. Ya, podríamos caer con protección auditiva. ¿Qué otro más? El arnés, El arnés, ¿verdad? Nos puede proteger frente a un potencial riesgo de caída que puede ser mortal o nos puede causar un gran daño dependiendo de la altura y la forma en la que caigamos también. Y los lentes que entran en las tres categorías. Hay distintos tipos de lentes.
Los lentes generales se podrían caer dentro de la categoría número uno, que son riesgos de que nos salte algo en la cara, por ejemplo. Y, por ejemplo, tendríamos lentes para ¿El chaleco soldar. visor, profe? El chaleco visor nos protege frente a un posible atropello o un contacto con maquinaria, ¿verdad? Un contacto hombre-máquina, por lo que podría caer en la categoría número 2 o en la categoría número 3, ya que si nos atropella un vehículo de gran tonelaje, nos va a causar la muerte inmediata, o si es un vehículo no tan alto y que se mueve a una velocidad no tan rápida, podríamos tener un accidente más de un riesgo medio elevado. Criterios que nosotros debemos tener en consideración para emplear o para utilizar estos elementos de protección. Eh, bueno, tenemos lo que son en función de la gravedad del riesgo al cual nosotros estamos expuestos, el tiempo o la frecuencia a la cual nosotros vamos a ser expuestos a ese riesgo, cuánto tiempo vamos a estar soldando, cuánto tiempo vamos a estar expuestos al riesgo, las condiciones del puesto de trabajo, si es una posición incómoda, si estamos rodeados de algún otro elemento, las prestaciones del propio equipo, o sea, contra qué nos protege el equipo y qué tanta protección nos brinda frente a ese riesgo, y riesgos adicionales que deriven de la propia utilización del equipo, que no hayan podido evitarse. Esos son los criterios básicos que debemos tener en consideración, que debemos pensar antes de elegir un EPP o que debemos corroborar que estén de acuerdo al trabajo que nosotros estemos realizando. Si yo voy a intervenir un tablero y me pongo un guante cualquiera que no sea dieléctrico o ignífugo, ahí no me serviría porque yo necesito un guante específico, o sea, que sea adecuado para el riesgo al cual yo estoy expuesto y que las prestaciones del guante dieléctrico estén de acuerdo con la cantidad de energía con la cual yo voy a trabajar. Si trabajo con 380, 400 o más de 1000 volts, el guante tiene que ser de la categoría adecuada que me soporte la cantidad de energía con la cual yo voy a estar trabajando. ¿Qué otro factor creen ustedes que es importante al momento de elegir o de utilizar un elemento de seguridad personal, un EPP? ¿Qué más podríamos agregarle a esta lista? La ropa que sea ignífuga, profe. Ya que sea ignífuga, si vamos a trabajar con temperatura, ¿verdad? Perfecto. ¿Qué más podríamos tener en consideración ahí? Si alguien ha utilizado respirador o trompa, las marcas, los LPP, tienen distintos tipos de marcas dependiendo de donde los compremos y la empresa que los fabriquen. Por ejemplo, un respirador, las partes que componen un respirador, sobre obviamente la trompa, pero también los filtros que nosotros les pongamos. Y es importante que la marca de la trompa coincida con la marca de los filtros que nosotros estamos utilizando, ya que de vez en cuando las distintas marcas, las distintas empresas que crean estos equipos no calzan perfectamente, por lo cual si nosotros estamos ocupando una trompa de una marca y los filtros sean de otra marca, no me pueden estar brindando la protección adecuada o simplemente pueden que no estén funcionando, que no estén filtrando absolutamente nada. Entonces es importante corroborar si es que ocupamos un equipo que necesita varias piezas juntas, que todas esas piezas calcen y sean de la misma marca. ¿Qué más podríamos agregar? ¿Qué otro criterio nosotros tenemos que tener en consideración cuando vamos a usar un EPP?
Somos todas las personas iguales, todos tenemos la misma altura, todos tenemos el mismo grosor. Que los EPP tienen a la medida de cada uno. Precisamente, ¿verdad? Los EPP Sí. también vienen por talla, dependiendo del EPP. Entonces es importante el uso de una talla adecuada que se ajuste debidamente a nosotros. Volviendo al tema de la mascarilla o del respirador, que es bastante utilizado en minería, estos respiradores tienen una marca, SMOL, y nosotros debemos asegurarnos que la talla que nosotros utilicemos calce y se nos adecue perfectamente en nuestra zona de la cara para evitar que haya algún tipo de filtración y para hacer que el respirador o la trompa cumpla efectivamente su función de manera adecuada y no que haya algún tipo de fuga, alguna filtración, ya que si nos pasa el aire por cualquier otro lado, el EPP no sirve de nada. Por lo cual es también importante tener en consideración que la talla del EPP que nosotros vamos a utilizar sea la adecuada para nosotros. Inclusive un overall. Si nosotros utilizamos una talla más pequeña y tenemos que movernos, hacer un trabajo que conlleve tener distintos tipos de posiciones o movimientos corporales, nos va a dificultar el movimiento, lo cual también nos puede llevar a un accidente. Por el contrario, si el overall es demasiado grande y nosotros trabajamos en un sector donde hay piezas móviles, es mucho más fácil que se nos atrape el overall, que se nos atrape la ropa en esas partes móviles. Por lo cual, algo que pueda considerarse tan simple como un overall, también tiene que tener la talla adecuada para que nosotros como trabajadores podamos ejecutar nuestras labores de manera adecuada y eh, sin ningún riesgo de accidente. Ahora también se divide dependiendo de la zona del cuerpo a la cual van a proteger, obviamente. Tenemos protectores de cabeza, de oídos, ojos, cara, faciales, vías respiratorias, manos, brazos, pies, piernas, la piel también, tronco, abdomen y de cuerpo completo. Para los protectores de cabeza, el tipo de trabajo y los riesgos ambientales o las condiciones del lugar de trabajo determinan qué tipo de clase de casco protector se debe seleccionar, dependiendo de nuestro trabajo. Hay cascos de seguridad de diferentes clases con diferentes niveles de protección, dependiendo de la normativa utilizada. Aquí la clasificación que se les da depende de qué norma están utilizando para definirlo. Hay normas europeas, normas estadounidenses, normas internacionales, entonces dependiendo un poco de la norma bajo la cual fueron fabricados, es la categoría que se les da. Algunas normas les dan letras, otras les dan números, por lo cual es importante que nosotros verifiquemos e investiguemos un poquito el tipo de protección que nos brindan nuestros elementos. A rasgos generales, tenemos una clasificación con letras, en la cual la A sería un casco que resiste golpes y penetración y proporciona una resistencia limitada a la electricidad. Uno de clase B resiste golpes y penetración y proporciona una resistencia más alta a la electricidad. Y clase C resiste golpes y penetración y no proporciona resistencia a la electricidad. Entonces, dependiendo del tipo de labor o nuestras funciones, si somos eléctricos, nosotros necesitamos un casco que soporte las capacidades de energía con las cuales nosotros vamos a estar trabajando. Otra clasificación, está según la norma ANSI, tenemos una clasificación tipo 1 y tipo 2. De acuerdo a la atenuación de impacto o la resistencia a la penetración, podríamos tener de tipo 1, tipo 2, o de acuerdo al grado de aislamiento eléctrico, clasificación con letras, clase G, E, también la clase C. Entonces nosotros deberíamos verificar cuando nos entregan un EPP los códigos que tienen y ver cuáles son o cuál es la cantidad o la calidad de protección que el EPP que a mí me están pasando tiene. Si yo soy eléctrico y me pasan un casco que no tiene nada de aislación eléctrica,
yo debiera solicitar uno que tenga aislación eléctrica porque voy a desarrollar funciones que conllevan energía. Aquí estamos, profe. Perfecto, estimado. Ahora vamos a compartir nuevamente donde quedamos. Bueno, Estamos, profe. perfecto, estimado, gracias. Estábamos hablando, ¿no es cierto?, de los protectores de la cabeza, los cascos, que nos habla que nos ofrecen protección contra impactos, caídas y penetración de objetos que nos puedan caer sobre nuestra cabeza. También, dependiendo de su clasificación, de sus capacidades, nos pueden proteger contra choques eléctricos y contra quemaduras. El casco protector no se debe caer de la cabeza durante ninguna actividad que nosotros estemos realizando, por lo cual es importante, algo que no la mayoría de las personas hace, el uso de la correa que sujeta la quijada o del barbiquejo, que también lo conocemos, que es esta eh, pequeña correa que pasa por debajo de la cara, del mentón, que finalmente nos afirma el casco a nuestra cabeza. Si nosotros vamos a estar trabajando en un espacio donde tenemos que mover bastante la cabeza, o trabajando en altura, sobre todo, es importante que nosotros pongamos y hagamos uso de este barbiquejo para así evitar de que se nos vaya a caer el casco y quedemos expuestos a cualquier tipo de objeto que nos pueda golpear. Es necesario, al igual que con cualquier otro EPP, el inspeccionarlo diariamente, el ver si no tiene algún tipo de problema, de rajadura o algún daño que pueda reducir la protección que nos brinda este EPP. Tenemos distintos tipos de cascos. Este es el barbiquejo que hablábamos que es importante tenerlo puestos en caso de que vayamos a usar, a hacer varios movimientos bruscos con la cabeza. Distintos elementos o accesorios que se le añaden a los cascos, un conocido como el legionario, que se utiliza bastante en construcción o en lugares donde nosotros trabajamos expuesto al sol. Casco a los cables se les puede agregar máscaras de soldar, ¿verdad? En interior mina sobre todo, o en minería que ocupamos linternas para poder ver en lugares oscuros, cascos a los cuales les podemos agregar caretas facial o incluso protección auditiva. Entonces, dependiendo de la labor que nosotros vamos a realizar, hay distintos tipos de cascos que nos van a brindar utilidades que nosotros les podemos sacar provecho. También tenemos los protectores que son de la vista y de la cara, como gafas de montura universal, integral, pantallas faciales o caretas faciales y pantallas un poquito más especializadas que son para soldar, que nos protegen de los arcos de la soldadura. Para casos de desprendimiento de partículas, deben usarse lentes que resistan los impactos, que la gran mayoría lo hace. Para casos de radiación infrarroja, también lentes o gafas que estén provistas de algún tipo de filtro UV y caretas transparentes para que protejan contra impacto de partículas o cualquier otro elemento que nos pueda saltar a la cara. Al igual que los cascos, tenemos distintos tipos de protección visual, protección de la vista. Tenemos gafas que nos protegen, por ejemplo, cuando soldamos con oxiacetileno, caretas faciales que nos dan una protección más completa del rostro, lentes más oscuros, sobre todo para las personas que trabajan en interior mina cuando van saliendo de la mina y les pega el sol de lleno. Por lo general se utilizan lentes oscuros para evitar ese problema. Gafas un poquito más grandes que nos protegen una zona más amplia de la cara. O gafas que tienen unas gomitas también que son más adherentes a la vista. Dentro de las muchas actividades que desarrollamos a diario, nuestros ojos nos permiten ver lo maravilloso que es el mundo y nos ayudan a observar aquellos momentos que queremos dejar para siempre en nuestro recuerdo.
Cuando trabajamos, debemos estar atentos a todo lo que nos rodea, porque en nuestra área de trabajo, la visión cobra un importante y gran valor, puesto que al observar detenidamente nuestro entorno, podemos identificar los peligros y riesgos a los que estamos expuestos, permitiéndonos tomar medidas de protección y ayudando a evitar que ocurran eventos que perjudiquen nuestra seguridad y, por consiguiente, nuestra salud. Dependiendo de nuestra labor, nuestros ojos pueden estar expuestos a peligros como impactos, salpicaduras y radiaciones, presentes en tareas como esmerilado, pulido, lijado, limpieza de piezas, manipulación de químicos, exposición a la luz e incluso fuertes ondas electromagnéticas, UV e infrarrojas. Si no los protegemos, nuestros ojos corren el riesgo de sufrir daños que en la mayoría de los casos generan lesiones irreversibles. ¿Y crees que deberíamos protegernos? Claro que sí, es muy sencillo. Siempre, antes de iniciar tu trabajo, utiliza lentes de protección en policarbonato de alta resistencia a los impactos. Ellos te protegerán de los impactos y las radiaciones UVA y UVB. Cuando estés manipulando sustancias líquidas que emitan vapores y o puedan ser salpicados a tus ojos y piel, asegúrate de emplear monogafas que tengan sello y protejan tu vista del ingreso de esas partículas o vapores que dañan tus ojos. Al momento de realizar labores en áreas de fundición, sólidos o líquidos, emplea protección con control de radiaciones infrarrojas para evitar quemaduras y lesiones irreversibles en tus ojos. Recuerda que muchos de estos riesgos generan daños inmediatos, pero otros no, generando en tu salud efectos negativos a largo plazo, cuando ya no puedes hacer nada para revertirlo. La protección visual y facial son parte importante de tu equipo de protección personal. El encargado de la seguridad y prevención en tu empresa tiene la capacidad de asignarlos de acuerdo al nivel de riesgo al que estás expuesto e influir para que los apliquen. Pero también es tu deber revisar las condiciones seguras de tu área de trabajo, de tus lentes, y tomar las precauciones necesarias antes de iniciar labores. Usando la protección visual adecuada, preservaremos nuestra capacidad de ver, trabajar y, por supuesto, de disfrutar la vida con nuestros cinco sentidos. Y aquí nuevamente recalcamos la importancia de utilizar un EPP adecuado a la tarea que nosotros vamos a realizar, ya que los riesgos varían dependiendo del cargo que nosotros tengamos que ejecutar. Por lo cual un EPP adecuado es bastante importante para proteger nuestra integridad física y nuestra salud también. También tenemos protecciones para los brazos, para las manos. Son instrumentos más sofisticados que las manos, son los instrumentos más sofisticados que existen en nuestro planeta. Hacemos todo con ellas y siempre las exponemos a variedad de riesgos. Por ejemplo, atrapamientos mecánicos en partes móviles, abrasiones, cortes, irritaciones en la piel o incluso electrocución. Los guantes con los cuales se doten a los trabajadores, al igual que los EPP anteriores, tienen que ser seleccionados de acuerdo a los riesgos a los que estamos expuestos y a la necesidad del movimiento libre de los dedos, si es que nuestra actividad lo requiere así. Como mencionábamos anteriormente, tienen que ser de una talla adecuada, mantenerse en buenas condiciones. em, en caso de no ser necesario, no utilizar guantes cerca de maquinaria en movimiento. Y los que ya se encuentran rotos, rasgados, impregnados con hidrocarburos, con materiales químicos, no deben ser utilizados, deben ser desechados en el sector apropiado para desechar este tipo de materiales y solicitar un recambio o un equipamiento nuevo. Tenemos también distintos tipos de guantes para la manipulación de materiales ásperos o que tengan bordes filosos. Se recomienda el uso de guantes de cuero o lona para trabajar, para hacer trabajo en caliente, soldadura, fundición, donde hay riesgo de quemadura con el material. Se recomienda uso de guantes y mangas que sean ignífugas y resistentes al calor. En trabajos eléctricos, nuevamente tenemos material aislante, material dieléctrico
al igual que material em, que resista el calor, ignífugo. Y para sustancias químicas se recomienda el uso de guantes de hule o de un material que resista al químico con el que estamos trabajando. También tenemos distintos tipos de guantes dependiendo de la labor que nosotros vamos a ejecutar. Hay guantes antivibración, guantes antigolpe, anticorte, guantes dieléctricos, guantes ignífugos que soportan altas temperaturas, que son los que generalmente utilizan las personas que trabajan con soldadura al arco manual. Guantes que son un poco más ajustados a la mano, un poco más de tipo látex, que son para trabajos que no requieren mayor grado de protección, pero sí necesitan un poco más de comodidad. Protectores de pies para piernas, calzado de seguridad, debe proteger el pie de los trabajadores contra la humedad, sustancias calientes, contra pisadas sobre objetos filosos y contra la caída de objetos, así también como proporcionar un aislamiento eléctrico en caso de que trabajemos con electricidad. Nuevamente para trabajo eléctrico el uso de material aislante, trabajo húmedos, se utiliza bastante en interior mina el trabajar con botas ya que nos encontramos eh, con pozas de agua, con barro y material que se nos puede ingresar en el pie. Y podemos ver distintos tipos de calzado que dependiendo de nuestro trabajo debemos utilizar puntas de fierro, botas, ya sean dieléctricas o no, botas que soporten algún tipo de químico, protectores respiratorios que hemos estado hablando a lo largo del día de hoy. Ningún respirador es capaz de evitar el ingreso de todos los contaminantes al 100% del aire a la zona de respiración del usuario. Los respiradores sí ayudan a proteger contra determinados contaminantes que están presentes en el aire, la polución, reduciendo, lo que hacen es reducir las concentraciones en la zona de respiración a niveles de exposición que no sean perjudiciales para nosotros. El uso inadecuado del respirador puede ocasionar una sobreexposición a los contaminantes, provocando incluso enfermedades laborales o muerte. En las trompas también, o los respiradores que utilizamos en minería, sobre todo en los hombres, es bastante importante el mantener una barba lo más, lo menor cantidad de barba posible, ya que el tener una barba muy frondosa puede reducir bastante la protección que nos brindan los respiradores. Pueden utilizarse bandas tipo candado que se recomiendan, pero muy frondosas van a reducir en gran cantidad la protección que nos brindan los respiradores. Distintos tipos de máscaras de trompas. Tenemos las más comunes, las normales, que esta es de una marca Moldex, que utiliza su filtro correspondiente, su correa de ajuste. Hay otras máscaras, por ejemplo, las que se utilizan en el sector de los hospitales, de medicina también. Tenemos las full face, conocidas que también nos protegen y nos brindan una protección ya en la parte visual, también no solamente en la respiración. Y los distintos tipos de filtros, que recordando nuevamente, tienen que ser de la misma marca que la máscara que nosotros estamos utilizando para que nos brinde la protección completa que nos dice el fabricante. Seguridad es una ocupación permanente y una responsabilidad compartida entre la empresa y cada empleado para preservar el bienestar y la vida de uno mismo. Nuestra seguridad y el bienestar que logremos depende en gran medida de la práctica consciente de las medidas de seguridad adoptadas por la empresa. En la industria existen peligros y riesgos que se deben minimizar, eliminar o controlar con el propósito de proteger la seguridad y la salud de los trabajadores. Por esta razón, el uso del equipo de protección personal es un factor clave para aumentar las medidas de prevención de accidentes y enfermedades profesionales. ¿Qué es el equipo de protección personal? El equipo de protección personal comprende todos aquellos dispositivos, accesorios y vestimentas destinados a proteger la integridad física de quienes operamos las maquinarias,
con el propósito de reducir el grado de exposición al riesgo. ¿En qué situaciones debes usar el equipo de protección personal? Cuando no es posible instalar una protección colectiva eficaz. Cuando existe un riesgo residual a pesar de la protección colectiva. En situaciones de riesgo esporádicas de rescate o emergencia. ¿Cuáles son las normas que debes seguir al usar el equipo de protección personal? Usa el equipo correcto para el trabajo correcto y de manera correcta. Inspecciona el equipo de protección personal en busca de daños antes y después de usarlo. Reemplaza el equipo que esté defectuoso. Sigue las reglas de seguridad en todo momento. ¿Cuáles son las ventajas del equipo de protección personal? Proporciona una barrera entre los riesgos y tu integridad física. Disminuye la gravedad de las posibles lesiones que pudieras sufrir. Mejora el resguardo de tu integridad física. ¿Cómo se clasifican los equipos de protección personal? El equipo de protección personal más común que usas en el trabajo son los artículos que protegen tus ojos, cara, oídos, cabeza, manos y pies. Ahí vimos los EPPs más generales que podemos encontrar eh, de manera transversal en distintos tipos de trabajo.
Bueno, y aquí nos nombran algunas reglas que podemos seguir en nuestro lugar de trabajo. Tener un uso adecuado de todo nuestro EDP, estar conscientes de nuestro entorno, el trabajo con energía cero, ¿verdad? El bloquear nuestro equipo, si tenemos que intervenir algún tablero, algún sistema, el asegurarnos de no tener contacto directo con la energía eléctrica en el área de la electricidad en la que van a estar ustedes. Dar aviso en caso de encontrar alguna falla, algún problema, para que se pueda solucionar o se pueda aislar o señaletizar el problema para que nadie tenga un accidente. Y básicamente nos dice de todos nosotros, cada uno es su propio prevencionista de riesgo y la seguridad tiene que venir por parte de nosotros. No podemos esperar que llegue alguien a decirnos cómo tenemos que hacer las cosas. Tenemos que tener conciencia de que tenemos que cuidarnos, nuestra integridad física y ocupar todos nuestros elementos como corresponde. Uso correcto de las herramientas. Las herramientas manuales, sobre todo, son bastante útiles en el trabajo y se les da el uso utilizadas generalmente de forma individual, que únicamente requieren un accionamiento por fuerza motriz bastante pequeño para que funcionen. Las más comunes que podemos encontrar tenemos herramientas de golpe, como lo pueden ser los martillos, cinceles, herramientas con bordes filosos, cuchillos, herramientas de corte, herramientas de torsión. Y si bien no es frecuente que tengan este tipo, el uso de estas herramientas nos generan por lo general accidentes con incapacidades mayores, pero sí pueden producir incapacidades permanentes, producto de algún tipo de corte, de algún tipo de golpe que nos demos en nuestras extremidades. Y herramientas más generales, taladros, serrucho, martillo. Los riesgos que están presentes en estas herramientas manuales se originan principalmente a través del modo en que nosotros las vamos a utilizar, la forma en cómo las transportamos y el lugar donde las almacenamos y cómo las mantenemos. Los principales riesgos que no estamos, a los cuales estamos expuestos son golpes y cortes en las manos por lo general, ocasionados por las mismas herramientas, lesiones en los ojos por partículas que son proyectadas, por ejemplo, de una galletera, un esmeril, golpes en diferentes partes del cuerpo, producto de las mismas herramientas que estamos utilizando. La importancia de utilizar las herramientas para la función que fueron diseñadas. O sea, no utilizar un destornillador como martillo, que eso puede provocar otro accidente. Darnos el tiempo de ir a buscar la herramienta adecuada para realizar el trabajo. Podemos tener algunos accidentes menores como de 15 o de carro debido a movimientos violentos que tengamos con estas herramientas. Tendinitis, cuando nuestras labores involucran movimientos repetitivos. O incluso explosión o incendio debido a chispas en ambientes que son explosivos o que hay algún material que sea inflamable. Causas comunes del accidente que se generan por el mal uso de herramientas. Permitir el uso de herramientas que ya están defectuosas o están en una condición no apta para el trabajo y aún así la utilizamos, puede ser una causa de accidente. Usar las herramientas de una manera inadecuada, o sea, usarlas para algo que no están diseñadas. em, Usar herramientas para realizar operaciones, como lo decía, que no están diseñadas. Transportar las herramientas de forma peligrosa. Yo tengo un elemento, un taladro con un cable y no voy a ir girando el cable del taladro, puede ocasionar problemas. Em, el uso de herramientas hechizas que se le denominan, o herramientas que son realizadas por los mismos trabajadores, también pueden ser bastante peligrosas de utilizar. ¿Qué medidas preventivas podemos tomar para evitar accidentes con herramientas? Son la selección de la herramienta correcta, comprobar nuevamente el estado de la herramienta antes de usarla, si es que no tiene algún problema, no está quebrada, si es que tiene todas sus protecciones,
hacerle un buen mantenimiento, una limpieza y guardarlas en un lugar que correspondan, en un lugar seguro donde no se vayan a ver eh, en la intemperie, donde no se vayan a oxidar, no vayan a tener algún problema producto del entorno donde las dejamos, sino que almacenarlas en un lugar propicio donde no les vaya a pasar nada y no vayan a deteriorar su condición. Ahora, en la siguiente imagen tenemos un trabajador realizando una tarea. ¿Qué podemos ver del trabajador? ¿Está haciendo las cosas bien? ¿Le falta algo? ¿Tiene todo? ¿Qué está haciendo? Le, le falta el seguro de la galletera. Le falta el seguro de la billetera, ¿cierto? Que nos protege contra Protección. el disco. ¿Qué más? Lo demás está todo bien. ¿Qué más podríamos concluir de esta persona que está cortando ahí un metal? ¿Su EPP cómo están? ¿Está Quizás todo bien? la mascarilla, la que está usando, no es la adecuada para cortar, ¿puede ser? Su EPP no están adecuados para ese trabajo, porque el overol se puede encender. Ya, cierto, el overall y la mascarilla también puede ser que no sea la adecuada. Y el overall también, si es muy delgado, cuando salta la chispa, el overall se rompe, se abre, y nos quedamos expuestos igual. Y ahí lo ideal sería poner algún tipo de traje de cuero o algo de cuero, ¿verdad? Para proteger contra las chispas incandescentes que saltan. ¿Qué más podríamos hacer? Está cortando metal, está haciendo un trabajo en caliente sobre un pallet, sobre una plataforma de madera, que también se puede prender, se puede quemar. Atrás, ¿qué va pasando atrás del trabajador? Una Está grúa. trabajando la grúa horquilla, Está trabajando en la horquilla, ¿cierto? ¿Qué debería hacer el trabajador ahí si va a trabajar? revisar el lugar donde está trabajando. Ya, revisar el entorno, ¿verdad? Aplicar algún tipo de segregación para que otras personas o las maquinarias no ingresen a donde está trabajando él, ya que puede ser peligroso una interacción hombre-máquina que tenemos ahí, ¿cierto? El segregar el área también es bastante importante cuando nosotros vamos a realizar una labor para que no llegue cualquier persona ajena que pueda ocasionar que nos accidentemos nosotros o que se accidente esa persona que no tiene nada que estar haciendo en nuestra área. Lo recomendable también podría ser el uso de gafas, aunque está utilizando una careta. También pueden saltar otras chispas que se meten eh, por debajo de la careta, ¿verdad? El overall que mencionábamos. También si vamos a realizar algún tipo de trabajo en caliente, revisar nuestro entorno y ver que no haya nada que sea potencialmente inflamable, que no haya algún tipo de aceite, algún tipo de cartón o material que pueda provocar algún incendio o amago de incendio, por lo cual es importante antes de realizar nuestra labor, inspeccionar nuestra área de trabajo, ver qué es lo que hay y qué medidas debemos tomar. Por lo general en trabajos en caliente, cuando algo potencialmente inflamable no se puede retirar, se tapa o se cubre con mantas ignífugas, mantas de cuero, para evitar algún tipo de accidente que pueda generar un incendio. ¿Alguna consulta, estimado? Hasta el momento quedó claro la importancia del uso de los IPPs que tenemos. Sí, profesor, muy claro. Todo claro, todo claro, todo Perfecto, claro. estimado. ¿Quién me puede hacer un pequeño resumen o comentar qué es lo que vimos en la clase del día de hoy? Partimos con la ley 16744, ¿verdad? ¿Qué nos entrega esta ley a nosotros como trabajadores? El seguro contra accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Precisamente, ¿verdad? Seguro contra accidentes profesionales y las enfermedades que podamos adquirir en nuestro trabajo. ¿Qué tipo de prestaciones le da a los trabajadores esta ley?
que es de carácter obligatorio. Subsidio, indemnización, pensiones, prestaciones médicas. Perfecto, prestaciones médicas, las prestaciones económicas también, ¿verdad? ¿Cuántos tipos de accidentes teníamos? ¿Cuántos tipos de accidentes hablamos? Dos. Dos. Dos, ¿cierto? ¿Cuál es la diferencia entre esos accidentes? A causa sucede cuando estamos realizando nuestra labor. Exactamente. ¿Y con ocasión? Es lo Y la contrario. Cuando Sí, estamos nuestro lugar de trabajo, pero no estamos realizando la labor que nos corresponde. precisamente. Esa es la principal diferencia entre los dos tipos de accidentes que tenemos. ¿Por qué se produce una enfermedad profesional? Es causada de manera directa por el ejercicio de la profesión. Exactamente. Una enfermedad profesional está directamente relacionada con los riesgos o las condiciones del entorno en el cual nosotros estamos desempeñando nuestras funciones. ¿Qué decreto supremo? No sé si se acuerdan del número, los decretos supremos que vimos. DS 40 y DS 54. El 40 y el 54. A grandes rasgos, ¿qué nos decían estos dos decretos supremos? El decreto supremo es dictado por el presidente y la ley es pasada por la Cámara. Perfecto, así es como se promulgan la diferencia entre un decreto supremo y una ley, ¿verdad? El decreto supremo lo dice, básicamente sale directamente del presidente. Una ley tiene que ser aprobada por los senadores, los diputados y las cámaras. Hablamos del decreto supremo 40, el cual dictaba que en cualquier tipo de empresa que tenga más de 100 trabajadores, es necesaria que exista un departamento de prevención de riesgos que se encarga precisamente de eso, de analizar, detectar y evaluar todos los posibles riesgos de accidentes y enfermedades profesionales, así como también capacitar a los trabajadores y enseñarles cuáles son estos riesgos y estas actividades peligrosas que ellos van a estar desarrollando. Por otro lado, el Decreto Supremo número 54 nos habla que en cualquier empresa, faena o sucursal de más de 25 personas, tiene que existir un comité paritario de higiene y seguridad, que entre otras funciones va a tener asesorar a los trabajadores de el correcto uso de EPP, vigilar que se cumplan tanto por parte de la empresa como de los trabajadores todas las medidas de prevención, investigar en caso de que ocurra algún accidente y determinar si es que fue producto de una negligencia o no del trabajador. Vimos también los EPP, que eran más generales. Y vimos que cada PP tiene que ser seleccionado de acuerdo a la actividad que nosotros vamos a desarrollar. Hablamos un poco de lo de protección de la cabeza, ¿verdad? De la vista, de la respiración, de las piernas. de las piernas también hablamos, los zapatos de seguridad, las botas, ¿verdad? ¿Qué puntos, qué características me tengo que fijar yo a la hora de elegir un EPP? ¿Qué tengo que tener en consideración cuando voy a elegir un EPP para mi trabajo? Que el BP esté en condiciones buenas para trabajar, hacer ese trabajo. Que esté en las condiciones adecuadas, ¿verdad? ¿Qué otro punto importante podríamos tener ahí al momento de elegir un EPP? Que La sea lo inspección correcto. periódica. ¿Cómo? La Que inspección periódica. exacto. Inspección, sí, muy bien. El asegurarnos que esté en las condiciones, Y que el BP sea de la talla de cada trabajador para que no tenga ningún mayor accidente. que sea adecuado a nuestro cuerpo, ¿cierto? Nuestra fisionomía, que se adecue a nuestra talla para que sea cómodo de portar, ¿verdad? Que sea adecuado, que tenga las características que requieren los riesgos a los cuales yo estoy expuesto, si voy a trabajar con altas temperaturas, que sea ignífugo,
Si voy a trabajar con electricidad, que sea dieléctrico, que soporte carga eléctrica. Si voy a trabajar en construcción, que soporte golpes, etcétera. Dependiendo de la actividad que vamos a realizar, es las características que nosotros tenemos que tener en todos nuestros EPPs.